Bien, señores, aquí estamos de regreso con Matinal. Tenemos a nuestro primer invitado del día, gracias a Wendy por el reporte de noticias. César Dargan, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, está con nosotros en esta mañana. Una mañana que es de temas esencialmente judiciales, pero César. bueno, Dargan como abogado podrá arrojar luz en César algunos dice de que ellos. Buenos días, amigos. César dice que siempre hacemos que el programa bueno no sale al aire. Bueno, y no termino ese. Bueno, buenos días, César. ¿Cómo estamos hablando de una tercera dosis en la República Dominicana? El gobierno defiende a capa y espada una tercera dosis, pero la Organización Mundial de la Salud y la OPS, la Panamericana de la Salud, están señalando que no hay evidencias científicas que establezca una tercera dosis, contraria a la que ya se ha puesto. ¿Cuál es la posición de ustedes? Nosotros, y como he tenido la oportunidad de conversar con ustedes, nos hemos involucrado bastante en el plan de vacunación. Yo preferiría que sea el gobierno que ha anunciado que mañana va a referirse al tema de la tercera dosis, que con información oficial pueda orientar a la población. Evidentemente, lo que ha publicado la propia OPS llama a que todo el mundo priorice las dos dosis. Y en eso estamos concentrados, en apoyarlo y que el gobierno entonces dé los lineamientos de cuál ha sido el fundamento para esta decisión. Pero ustedes, aparte de lo que el gobierno pueda decir como empresarios, ¿están de acuerdo con la exhortación que hace la OMS, que se complete el objetivo inicial de las dos dosis o que se recurra a una tercera? No, evidentemente 100% de acuerdo con las dos dosis, algo que ha sido probado. Ahora bien, el tema de la tercera dosis es algo todavía en una fase de estudio. Como todo en esta enfermedad, hay cosas que cambian en el día a día y irá evolucionando en el tiempo. Estamos seguros de que si el gobierno ha hecho este anuncio tiene un fundamento y que mañana, como han dicho, será presentado al país. César, en sentido general estamos hablando de contratos de más de 30 millones de dosis en este momento. Y no solamente eso, sino que el gobierno continúa haciendo diligencias. Recientemente se amplió en 2 millones la de Pfizer y mucho más recientemente hemos seguido recibiendo dosis de Sinovac. Parecería que tenemos más que suficientes en este momento. ¿Nos puedes orientar, bueno, en la medida en que tengas visibilidad del tema, de cuáles son los planes del gobierno con este nivel de dosis de vacuna? Yo insisto, Laura, o sea, ojalá sea el gobierno que pueda dar información oficial. Sin embargo, estoy en toda libertad de comentar con ustedes porque tanto el CONEP como otras organizaciones empresariales y empresarios a nivel individual formamos parte de este plan y apoyamos en todo lo que podemos la vacunación. Entonces, el criterio ha sido que para que falte, que sobre. Y evidentemente nos hemos encontrado de frente con escasez, con dificultades logísticas y con muchos impedimentos que han causado que en otros países no pueda haber este nivel de avance. Entonces, en la medida que se tenga, inclusive podremos ver otras opciones y ojalá el problema sea qué hacer con un exceso y no qué hacer con una falta de las vacunas que nosotros tenemos. Bueno, porque hay un margen también importante que no se ha incluido, que son los inmigrantes no registrados, los jóvenes de 12 a 18, muchos de ellos no estarán ahí. Sí, y por eso, o sea, en la medida que podamos seguir con un flujo como el que hemos tenido hasta ahora y motivar, porque todavía hay una parte importante de la población que tiene ciertas reservas con el tema de la vacunación, sea por temas educativos, sea por temas religiosos, sea por temas de costumbres, y eso es lo que tenemos que ir superando. Ojalá todos podamos vacunarnos y poder ir venciendo. En el caso de principio de que se hablaba de la pandemia, de la vacuna, de buscar una solución de la vacuna, recuerdo que los empresarios le entregaron millones de dólares al gobierno. La primera partida fue pagada por los empresarios. 8 millones. 8 millones de dólares. Para la contratación de AstraZeneca, pero que esta vacuna no ha llegado al país, no hay forma de que llegue de la manera en que fue contratada. ¿Usted tiene algún tipo de información en torno a eso? ¿O qué piensan hacer? Nosotros desde el CONEP hemos movilizado recursos, como he dicho, para apoyar este plan. Una primera movilización fue la que obtuvo 8 millones de dólares para pagar el inicial de la adquisición de la vacuna AstraZeneca. Sin embargo, es un contrato entre el laboratorio y el gobierno. El sector privado ha puesto a disposición los recursos, pero es un acuerdo con el gobierno. En adición, nosotros generamos un segundo fondo de 8 millones de dólares adicionales que ha servido de soporte para el plan de vacunación.
en todo lo que tiene que ver con logística, los insumos requeridos para el plan, toda la fase ya de despliegue e implementación del mismo. Entonces, más allá de las cifras, de los números, lo que hemos tenido es muchas horas de hombres y mujeres involucrados desde el sector privado e instalaciones a disposición de este plan. César, ayer el país estuvo bastante caliente con el tema del allanamiento al procurador, pero más que una opinión sobre esos allanamientos, quería ver si tenían ustedes como sector empresarial una opinión sobre algunas contradicciones que parecen aparecer en este proceso. Primero, una revelación que hace la Procuradora General de que los impedimentos administrativos son ilegales, que por tanto solo un juez pudiera hacerlo. Y segundo, de que 2 funcionarios del gobierno fueron a visitar a la Procuradora para hablar del tema de Jan Alain. Es decir, yo quiero ¿preocupa a ustedes esto? Yo quiero ser responsable y directo y franco, y estoy aquí con ustedes y es el tema de discusión a nivel nacional. En mi caso particular, cuando me desperté fue que me enteré de lo que había ocurrido, por lo cual solo dispongo de la información preliminar que ha aparecido en la prensa y posiblemente en las próximas horas tendremos ya algo oficial. Ahora bien, nosotros hemos mantenido una posición constante y coherente en el sentido de apoyar toda la lucha en contra de la corrupción y sobre todo en contra de la impunidad. No solamente lo que está ocurriendo en un momento determinado, sino combatir la impunidad y sancionar los casos en los cuales existan indicios suficientes. Para eso debe existir una condición fundamental y es el respeto de los debidos procesos y el cumplimiento de la ley. Entonces, si en este caso existen esos indicios, se cumplen los procesos, evidentemente habrá un desenlace. Para este caso y todos los casos que puedan ocurrir, el debido proceso es fundamental. Con el tema de los impedimentos de salida ya es una discusión recurrente, con un fundamento de una imposibilidad de establecerlo por la vía administrativa, para lo cual también hay que seguir un debido proceso, y entiendo ese tema ha sido ampliamente debatido. Y en cuanto a la comunicación que ha circulado en el día de ayer bajo la firma de la magistrada Procuradora General de la República, pues yo creo que ahí ella ha planteado cuál es su posición, hay muchos espacios sujetos a interpretación, pero no creo que nos corresponda a nosotros interpretar cuál ha sido la intención real de la Procuradora. Ustedes como empresarios, ¿verdad?, como sector privado, ¿no les mueve preocupación 2 hechos que pudieran desprenderse de esto? El primero es que 2 funcionarios del gobierno estén involucrándose en un asunto contrario a la línea del jefe del Estado de que son independientes, que no se involucra. Y lo otro es que Miriam Germán dice que en esa reunión, bueno, pues no contó con el apoyo de sus alternos, ¿verdad?, que son subalternos de ella, que sí pueda existir alguna discrepancia en una lucha contra la corrupción como se establece y se está viendo en estos momentos. Agregando a ese planteamiento el hecho de que el sector privado tradicionalmente ha apoyado que tengamos una justicia más independiente, sí, incluyendo por supuesto el Ministerio Público. No solamente, como dices Laura, no solamente la justicia, sino el rol de independencia del Ministerio Público. De hecho, hemos tenido la oportunidad de visitar y conversar con la magistrada Miriam Germán y reiterado lo mismo que le estoy diciendo a ustedes aquí. Por eso hay una serie de temas que deben ser aclarados. Sin embargo, el Ministerio Público debe actuar con esa independencia, debe actuar cumpliendo con los requisitos que establece la propia ley. El Ministerio Público, por la particularidad de su función y bajo esa independencia, no significa que existe, digamos, todos deben estar siempre de acuerdo. Hay situaciones que se pueden dar a lo interno del Ministerio Público, pero esas informaciones que son interpretativas a raíz del comunicado de la magistrada de ayer, pues deberán ser aclaradas en su momento. Permíteme, César, un breve paréntesis. Hay unos tweets del ex Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, de hace apenas unos minutos, y siendo esa una noticia todavía en desarrollo, es importante mencionarlos. Dice Jan Alain en una serie de 3 tweets que es comprobado que luego del incidente del jueves y ante la exposición de esas prácticas violatorias del debido proceso, fueron obtenidas órdenes en el día de ayer, lo que comprueba que esto no es más que una persecución motivada por el odio y la venganza. Tanto la madre de Rafael Cano, quien se desempeñó como jefe de gabinete de la Procuraduría General de la República, fue allanada, al igual que mi madre, quien vive en Alemania, en la casa que nos vio nacer a todos.
Si esto no es una persecución, díganme lo que es. Nos vemos hoy martes en la Procuraduría General de la República. Tweets de hace 6 minutos del ex procurador. Así que el procurador va. Que va para Parece la que sí. Procuraduría. Eso oficializa la información de que él va a estar asistiendo voluntariamente. Y cerramos el paréntesis para seguir con César. Hay un tema que el fin de semana se dio a conocer. El Banco Central de la República Dominicana dio una información donde decía que comenzará a partir de ahora, de esta semana, a disminuir lo que es la presión internacional y la presión en la salsa de los productos de primera necesidad. ¿Tienen ustedes algún tipo de información o tienen, apoyan esa posición del Banco Central? ¿Qué más un pronóstico? Yo diría que a esa pregunta de Caminero, ustedes han estado trabajando en las mesas Así es. que el gobierno ha instituido para dar solución a este tema. ¿Se ha avanzado en algún sentido? Mira, fuimos convocados la semana pasada por el presidente de la República a la conformación de unas mesas de trabajo para abordar estos temas de las variaciones, de las alzas de los precios. A partir del lunes pasado han estado trabajando una serie de temas, una de ellas del sector empresarial, el sector industrial, el comercio y MIPYMES, el sector construcción, la sociedad civil también ha estado participando activamente en este proceso y el sector social. Y ayer se presentaron pues algunas recomendaciones de manera preliminar. Evidentemente, en cuanto a la proyección que ha hecho el Banco Central, hay muchos factores que inciden. Todos hemos coincidido de que la situación que estamos viviendo en este momento es causada por factores externos. El año pasado el mundo, no la República Dominicana, el mundo se paralizó. Eso generó algunas contradicciones en los mercados internacionales que hoy las estamos viendo. Por eso el nivel de inflación interanual de sobre un 10%, el más alto en los últimos años en la República Dominicana, es una respuesta a eso que está ocurriendo en los mercados internacionales. Ahora bien, lo que no podemos es esperar que se regularicen los mercados para tomar una serie de medidas y acciones en el territorio nacional que permitan, sobre todo, que las clases más vulnerables no se vean afectadas por esta situación. ¿Qué tipo de medidas se están discutiendo? Sí. En primer lugar, los sectores productivos se han comprometido, se le entregó ayer al ministro de Industria y Comercio, al ministro de Economía, a garantizar el abastecimiento del mercado nacional, es decir, que no exista escasez y que no exista especulación de los productos que se requieren. En este tipo de crisis hay espacios muy proclives a que se produzca esa especulación y esa escasez, y eso no ha ocurrido en la República Dominicana y se ha ofrecido la garantía de que eso continuará. En segundo lugar, un enfoque en las clases más necesitadas. Por eso ya se han iniciado una serie de coordinaciones entre el sector industrial, el sector agrícola, el sector comercio para a partir de esta semana hacer unas ventas especiales de productos sensibles a precios especiales que sean de fácil acceso para toda la población. En adición, nosotros hemos planteado que cualquier subsidio que se establezca vaya directamente al consumidor. Se han explorado diferentes formas de apoyo a los sectores productivos, pero entendemos que la forma de no distorsionar en estos momentos es precisamente apoyando a estos sectores. Si va directamente al consumidor, sería a los sectores de menos ingresos. Es correcto, focalizado. Pudiéramos estar identificando a lo que es el Prosoli, que son las asistencias sociales que da el gobierno. Bueno, el Ustedes serían, es Prosoli, bueno, el mecanismo. Ahí es donde se transfieren algunas asistencias sociales. ¿Ustedes creen que ese sería el mecanismo más efectivo? Sí, 100%, porque ya hay una clasificación de la condición y en adición los mecanismos y los canales para que esto ocurra. De hecho, ayer, previo a hacer esta propuesta, tuve una conversación con Gloria Reyes, quien me confirmó que existe la capacidad y la infraestructura para que esto ocurra. Y por eso la recomendación ha sido de que sean los canales más adecuados para llegar a lo que lo necesitan. Pero esto implicaría que una ampliación de los programas que ya existen, porque son ayudas sociales que el gobierno ha mantenido. Por lo menos sí, correcto, de manera coyuntural. O sea, con mayores asignaciones, digamos. Correcto, que puedan cubrir las variaciones en el mercado local. Hay quienes piensan también que dentro de esas medidas es posponer por un periodo de 3 meses la aplicación del ITEVIS. Hay sectores que han planteado eso. ¿Ustedes estarían de acuerdo? Nosotros hemos reiterado, ha sido la posición del CONEP, que en estos momentos las recaudaciones son esenciales. Y usualmente aumentan los gastos, aumentan las necesidades y se afectan las recaudaciones por una merma en la actividad comercial.
Por eso en este momento no hemos planteado ninguna exoneración en particular. Sí hemos visto ajustes en los calendarios desde el principio de la crisis el año pasado por las autoridades de la Dirección General de Impuestos Internos, pero en estos momentos no se ha planteado una exoneración ni una variación del ITEVIS. César, el ministro de Trabajo anunció ayer que está en los planes del gobierno hacer una modificación a la Ley de Seguridad Social y al Código de Trabajo, lo cual también trae de forma colateral la discusión en torno a los salarios en República Dominicana, la convocatoria al Comité Nacional de Salarios y el llamado que se ha estado haciendo desde algunos sectores políticos de que se ajusten los salarios como una medida también para paliar esa situación. ¿Tiene el CONEP ya posiciones formadas con relación a estos temas? En proceso de formación, nosotros efectivamente hemos estado haciendo las consultas internas en cuanto al salario. Recordemos que cada 2 años se ajusta en el Comité Nacional de Salario. Lo que corresponde ahora son los no sectorizados, es decir, principalmente el sector comercio, el sector industrial. Esto afecta a la gran cantidad de MIPYMES en nuestro país, el sector de servicios. Entonces, en consulta con esos sectores, en diálogo permanente con el sector laboral, les puedo decir que a diferencia de muchos otros países, la República Dominicana puede exhibir una paz social que permite que lo que antes era una confrontación ahora se produzcan diálogos y con las autoridades. César. Tan pronto sea convocado, estoy seguro que en un periodo corto de tiempo llegaremos a acuerdos. César, en esa misma tesitura se ha estado hablando de la idea de reducir la cantidad de salarios mínimos. Creo que tenemos unos 14 salarios mínimos. ¿Pudiera adoptarse esa medida en una coyuntura como esta? Porque incluso alguien ha planteado la idea de que el propio Estado incluye en su presupuesto un aumento salarial a los ingresos más bajos en el Estado. Mira, desde el último ajuste de los salarios, nosotros hemos propuesto que se reforme de manera estructural profunda el Comité Nacional de Salarios. No puede ser que cada 2 años esto se convierta en un mercado persa y quién es el que da más y quién da menos, una carnicería y al final no se sabe lo que ocurrió. Tenemos que tener criterios específicos, definir cuáles son los sectores que ameritan efectivamente tener un salario diferenciado. Pero en adición, tener en cuenta a las MIPYMES. Existe ya por mandato legal una necesidad de clasificar entre micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Y ojalá en este ajuste de salario, pues eso finalmente se convierta en una realidad. ¿Qué es lo que ustedes plantean en esa reformulación del Comité Nacional de Salario? Establecer criterios que produzcan un ajuste prácticamente automático, tomando como referencia indicadores de la economía. Estos indicadores deben ser diversos, porque, por ejemplo, ahora estamos viendo un nivel alto de inflación, pero la tradición ha sido en República Dominicana niveles muy bajos de inflación, por lo cual la inflación no puede ser el único indicador. Debemos tener varios indicadores que permitan que al final del día el ajuste se produzca sustentado. Quería preguntarle, ¿cuál es la idea que tiene el CONEP con relación a discutir estos temas? Por ejemplo, el mismo tema de las mesas de trabajo con relación a los altos precios, la reforma a la seguridad social, el aumento salarial. ¿No sería el Consejo Económico y Social el escenario ideal para que el Estado y el sector privado y social discutan estos temas? Sí, evidentemente, y más un Consejo Económico y Social reformulado con una participación diversa debe ser el espacio para muchos de estos temas. Ahora bien, ya el Consejo Económico y Social está apoderado y en ejecución del seguimiento al pacto educativo, el seguimiento al pacto eléctrico ya suscrito, con el cual hemos visto un nivel de avance. Eventualmente se ha también apoderado del tema del pacto por el agua, una eventual revisión de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Hay una serie de temas que ya son la agenda del Consejo Económico. ¿Cuál es la posición? Perdón, Caminero, pero si todos los sectores que están involucrados en las mesas están en el CES, ¿no sería ese el escenario más idóneo y se fortalece el mecanismo de diálogo entre los sectores? Nosotros somos un miembro más del CES, uno de 45. Hay 15 por cada sector y el CONEP que represento es uno de esos miembros. Y hemos planteado efectivamente que la relevancia del CES no solamente vendrá por el mandato que le da la propia Constitución, sino en cómo somos capaces de hacerlo en un espacio operativo en el cual se llegue a consensos, en el cual se puedan hacer propuestas y sobre la base de eso entonces muchos temas serán ahí discutidos. Ahora, un CES inoperante o un CES conflictivo no será el lugar ideal para llegar a acuerdos. Bueno, pero en ese mismo contexto, por ejemplo, con el pacto eléctrico, se dio un antecedente que no deja de ser peligroso para esa operatividad del CES, porque el sector social no estuvo de acuerdo con el texto del pacto eléctrico y de hecho está en litigio. Una porción del sector social, Laura,
La gran parte del sector social estuvo de acuerdo, la totalidad del sector empresarial, la totalidad del sector laboral, evidentemente la iniciativa del gobierno. Entonces, una parte, y eso es normal. O sea que eso es algo que pudiéramos seguir viendo, que ciertos sectores dentro del contexto del CES mantengan una posición contraria al consenso. Es que eso es la democracia, y cuando se participa en espacios diversos, como es el Consejo Económico y Social, es normal que eso exista. Ahora bien, lo que no se puede pretender es que si mi posición no es aceptada y es minoritaria, eso afecte el desarrollo y la ejecución de decisiones adoptadas por la mayoría. ¿Cuál es la posición del sector empresarial en torno al pacto fiscal? Porque el gobierno en principio decía que era necesario, que había que aplicarlo. Incluso el ministro Macarrulla de la presidencia decía que en enero pudiera aplicarse, pero desde el sector gubernamental dijeron no, pacto fiscal por ahora no. ¿Ustedes creen que es posible aplazarlo o es necesario hacerlo? Mira, el parecer ha sido aplazado y evidentemente hay una agenda con muchos temas. Nosotros lo que sí hemos hecho es iniciar procesos de consulta y de concertación, que a veces son más difíciles a lo interno del propio sector privado, que todo el mundo se ponga de acuerdo. Hay algunos elementos iniciales que no deberían esperar ni siquiera esa convocatoria, es plantear cuál es el tamaño del pacto que nosotros queremos. Y eso va íntimamente ligado a cuál es el tamaño del país que nosotros queremos. Pero ¿cuál es el pacto que quiere el empresariado? Nosotros queremos un pacto que dé seguridad y estabilidad a los ingresos y a la operación de la República Dominicana, que año tras año acumula un déficit que no es suficiente para suplir las necesidades que existen. Eso implica ponerle atención al tema de las recaudaciones, cómo podemos disminuir la informalidad, facilitar a los contribuyentes que puedan cumplir con sus obligaciones, pero al mismo tiempo evaluar el tema del gasto, en qué es que estamos gastando y qué retorno tiene eso. Es un tema complejo cuando vemos que en la República Dominicana la mayor parte de las recaudaciones vienen precisamente de dos impuestos, que es del ITEVIS y del impuesto sobre la renta, donde hay sistemas complejos que la base es limitada de su aplicación, y si tú lo amplías afectas también a algunos sectores. Eliminar excepciones. Evaluarlas, ver cuál es el resultado que están teniendo en el tiempo. Hay algunas exenciones y mecanismos de regímenes especiales que han sido establecidos para promover inversión, para generar empleo, para aumentar exportaciones. Y si están funcionando, deben mantenerse. Porque hay quienes opinan que deben eliminarlas todas. Las que no funcionen, que sean eliminadas. Y hay distorsiones profundas en nuestro país en ese sentido. Entonces, lo que no sirve, que se cambie. César, para finalizar, no me quedó clara la posición con el tema del Código Laboral y la Ley de Seguridad Social. ¿Mantendrá el CONEP su posición de que sea eliminada la cesantía en una eventual modificación del Código Laboral? ¿Y cuáles serían los puntos importantes a modificar en la Ley de Seguridad Social? En cuanto al Código Laboral, hemos tenido una posición en el tiempo que no es la eliminación de la cesantía, es la revisión de la cesantía. Hemos planteado diferentes opciones. Hemos planteado límites en el tiempo, hemos planteado límites en los montos que se han establecido, evaluar el establecimiento de fondos adicionales que también la propia ley contempla, tanto el Código Laboral como la Ley de Seguridad Social. Pero lo que sí es una realidad es que el Código Laboral está desfasado, que no se adapta a esta realidad. Un código del año 1992 se quedó corto para manejar una pandemia como la que nosotros tenemos por delante. Entonces, en muchos de los temas ya estamos de acuerdo y yo creo que lo que falta es impulsar un diálogo un poquito más profundo. Gracias, muchas gracias. Gracias Señores, por estar con nosotros. Te despedimos a César Dargan, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Gracias, César. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.